que nosotros necesitamos también entender con respecto a la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire, en un momento determinado le quiero comentar esto como forma de testimonio. En mi vida yo le dije en una ocasión le dije al Señor, en mi oración hace muchos años, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero el libre albedrío, porque yo me estaba dando cuenta que al tener yo ese libre albedrío, o sea, esa libertad que Dios da y que nos permite hacer todo lo que queremos, muchas veces nosotros nos sentimos como que no tenemos rienda y agarramos a hacer lo que a nosotros se nos antoja. Estaba pasando yo momentos difíciles en mi vida personal, y entonces en una oración yo le dije al Señor, yo no quiero tu libre albedrío, yo quiero ser esclavo tuyo, esclavo por amor, pero enséñame a amarte de esa manera. Y entonces cuando yo hice esa oración, yo la hice porque eso sentí en mi corazón, pero cuando me veía nuevamente en la situación en la que tenía que tomar una decisión o hacer lo que siempre yo quise, o ahora servirle al Señor o hacer lo que a Dios le agradaba, yo decía, pero ¿cómo le hago? Si yo le dije al Señor que yo no quiero mi libertad, yo quiero pues ser libre, pero yo no, la forma como yo se lo estaba diciendo al Señor, yo sentí como que el Señor lo tomó muy a pecho cuando yo le dije que yo no quería el libre albedrío, y entonces me estaba estropeando algunas cosas, y entonces yo mismo entendí que nosotros necesitamos ese libre albedrío, porque sabe que a veces a través de las pruebas, a través de las circunstancias o de las decisiones que nosotros tomamos, aprendemos, pero cuando es Dios el que controla totalmente tu vida, nos vamos a sentir mal. Mire, cuando Dios toma el control completo de tu vida, de nuestra vida, hermano, ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, y aunque usted quiera, entonces ya no va a poder. Pero cuando nosotros con nuestras palabras lo decimos, a veces hacemos compromisos delante de Dios que nosotros mismos no podemos cumplir. Cuando nosotros hablamos de decirle al Señor en la oración, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, le estamos diciendo a Él, yo quiero hacer lo que tú quieres, yo quiero hacer lo que a ti te gusta, yo quiero hacer lo que tú deseas que yo haga. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero cuando nosotros le estamos diciendo eso, le estamos dando a Él permiso para que Él cambie el rumbo de nuestra vida. Pero lógicamente que Él no puede cambiar el rumbo de nuestra vida si nosotros, hermano, primeramente no estamos dispuestos, porque a veces son solo palabras, a veces son solo en la emoción del momento le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿será que realmente hemos entendido cuál es la voluntad de Dios? Entonces yo quiero explicarle algo con respecto a la voluntad, que hay la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros viene desde antes de la fundación del mundo. Dios te formó a ti y me formó a mí desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, hermano, desde antes ya existíamos. Y entonces el Padre tuvo un deseo para nosotros. Eso es voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre para con nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para hablar de eso, nosotros tendríamos que hablar un poquito con respecto a la predestinación. Pero la predestinación tiene que ver con el deseo de Dios para nuestra vida, el deseo de Dios para con nosotros, el deseo de lo que en aquel momento en nuestro espíritu Él deseaba que nosotros fuéramos. Hay cosas que sucedieron en la predestinación, hay cosas que sucedieron antes de que usted viniera al mundo, que eso determinaron lo que usted iba a venir a hacer. Por ejemplo, el caso de Judas. Él dice que desde antes todos los que me diste se salvaron, están a salvo, excepto el hijo de perdición, Judas.
Pero entonces ya en la preexistencia había sucedido un acto, había sucedido un hecho. Entonces está la voluntad de Dios para nosotros en la preexistencia. Ese es un trato con nuestro espíritu. Está un trato de Dios para con nosotros en el tiempo actual. Y eso tiene que ver con el alma, porque el trato de ahorita es con el alma. Y está un trato de Dios o la voluntad de Dios para con nosotros en un futuro. Y eso va a tener que ver con nuestro cuerpo, porque entonces ya nuestro cuerpo debe de ser transformado. Esa es la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, necesitamos de primeramente preguntarnos cuál fue la voluntad de Dios para conmigo en la preexistencia. Porque de acuerdo a lo que en la preexistencia sucedió, eso yo voy a venir a hacer. Y entonces yo voy a estar bajo la voluntad de Dios. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia habla en el libro de Juan capítulo 9 con respecto a un ciego. Un ciego que nació así de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nació ciego? Porque sus padres pecaron. ¿Pero cuándo pecaron? ¿Por qué él nació así? ¿Será que ya en la preexistencia, antes de él venir a la tierra, ya algo había pasado? Sí, ya había pasado algo. Él había sido predestinado para nacer ciego. Porque ahora el Señor les dijo, él está así, no porque sus padres hayan pecado, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Entonces él ya había una voluntad, ya había un deseo. A él lo vamos a predestinar para que nazca ciego, y cuando él llegue a la tierra va a nacer ciego, porque va a venir el momento en el que Jesús se va a encontrar con él. Va a haber un milagro del cual muchos se van a maravillar, y el nombre del Señor va a ser glorificado. Esa era la predestinación. Pero esa era la voluntad del Padre desde antes. Entonces, la predestinación, lo que nosotros, mire, la voluntad del Padre para con nosotros no va a cambiar. Porque entonces nosotros hablamos de predestinación y preordenación. Y eso son cosas que nosotros necesitamos estudiar. Pero la preordinación es la forma o el método que Dios va a usar para que tú hagas para lo cual tú fuiste predestinado. Por ejemplo, Sansón. ¿Para qué fue predestinado Sansón? ¿Usted se recuerda de la historia de Sansón? Él fue predestinado. Desde antes de nacer vino un ángel, usted se recuerda, y le habla a los padres y le dice, el hijo que vas a tener esto y esto y esto va a ser predestinación, ¿verdad? Entonces él ya tenía que venir para eso, y para eso lo enviaron. Esa era la voluntad del Padre antes de que Sansón viniera a nacer. Pero resulta que Sansón cambió, no la predestinación, porque Dios para eso lo envió, pero él cambió en la forma, el método. ¿Cuál era el método? ¿Cómo él iba a llegar a ser grande? ¿Se recuerda de Sansón? No dejando que le cortaran el pelo. Esa era la forma. Él era nazareno. Entonces Sansón cambió eso. Pero el propósito de Dios de todas maneras se iba a cumplir. Él lo envió a la tierra y lo envió para eso. Y lo envió, Sansón era un hombre extraordinario, todas las cosas que hacía. Todo fue que Sansón cambiara el método con el que Dios lo iba a utilizar para hacer cumplir su voluntad. Y entonces las cosas cambiaron. Entonces con esto le quiero decir algo. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para 2 puntos, y ahí vamos a estudiar. Pero usted y yo podemos cambiar, no la predestinación, sino que estando en la tierra, de acuerdo a nuestras acciones, a la manera de Sansón, podemos cambiar los planes de Dios en la tierra, ahora en el presente, no antes. El plan de Dios antes, hermano, el Señor nos formó a nosotros para que fuéramos a su imagen. Ese fue el plan del Padre. Nos hizo a imagen y semejanza suya. Pero ahora no nos parecemos a Él. No, nosotros perdimos esa imagen.
Entonces ahora nosotros necesitamos volver a la voluntad de Dios para que entonces volvamos a encarrilarnos en la predestinación, en el propósito de Dios para nuestras vidas. El problema es que nos salimos de ahí y empezamos a cambiar el curso de nuestra vida. Entonces yo le quiero hablar un poquito con respecto a la voluntad de Dios. Romanos 12:2 era el pasaje que leíamos el día martes. Dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, ese pasaje nosotros lo hemos visto ya de diferentes ángulos, pero yo explicaba que el día martes que uno de los grandes problemas que ahora tenemos es que la iglesia se conformó. Ahí dice: no os conforméis. Se conformó con hacer lo bueno y no quieren hacer lo agradable. Lo agradable es el eslabón que va a unir a lo perfecto. Nosotros fuimos llamados para ser perfectos, pero nadie podrá ser perfecto si primero no busca lo agradable. Bueno, eso lo estudiamos el día martes. Entonces nosotros tenemos que conocer, de modo que comprobéis, para comprobar que yo necesito hacer. ¿Cómo usted comprueba que algo es o que no es? Pero hablemos del comprobar. ¿Cómo compruebo yo que algo es o no es? Sí, lo tengo que probar, pero para probarlo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar los elementos, yo tengo que tener conocimiento, yo tengo que investigar, yo tengo que saber, yo tengo que comparar. Ahí vamos esa es la manera como nosotros vamos a comprobar, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces ahí está la voluntad de Dios, que es buena, está la voluntad que le agrada a Él, y está una voluntad que es la perfecta voluntad de Dios. Pero bueno, entonces yo voy a continuar. Hebreos 13:21. Este pasaje también lo vemos el día martes y lo explicamos. Os haga, dice, y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, y en el versículo 20, pero el 21 dice: os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces ahora resulta que Dios a nosotros nos ha hecho aptos. Usted es apto, usted tiene esa capacidad. Dios a nosotros nos ha dado la capacidad para que podamos hacer su voluntad. Él no nos está pidiendo algo, de hermano, de lo cual nosotros no vayamos a poder dar. Él sabe que nosotros somos aptos para hacer su voluntad. El problema es que ahora en este tiempo nosotros cambiamos el curso, cambiamos la forma, cambiamos el método que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros viniéramos a la tierra y de aquí nosotros volviéramos de regreso al cielo. Entonces hay cosas que nosotros mismos hemos alterado, hemos cambiado y nos hemos salido de la voluntad de Dios. Ahora bien, Salmo capítulo 8 y versículo 3. Y aquí vamos a empezar a platicar un poquito con respecto a esto. Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice la Biblia: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides.
Mire qué lindo este pasaje, porque aquí David estaba preguntándose, ¿y quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Para que, dice aquí, para que tú te acuerdes de mí, para que tú me visites, dice otra Biblia, otra versión, para que tú me cuides. ¿Quién soy yo para que tú hagas eso por mí? Bueno, Él es Dios, y resulta que Dios, desde el momento que tú fuiste, que estabas en la escuela del Padre, que tú eras un espíritu solamente, desde ese momento el Padre te empezó a ver qué era, cuáles eran tus cualidades, qué era lo que tú podías hacer, empezó a analizarte. Él, por eso Él sabe de lo que tú eres capaz, porque tú ya existías antes. Nosotros ya existíamos antes. Por eso es que Jeremías dice que tú ya me conocías desde antes de que yo viniera al vientre de mi madre. Tú ya sabías para qué yo iba a ser bueno. Se lo estoy parafraseando porque el Señor le estaba hablando de profetizar, de iba a ser un profeta. Entonces, ¿qué pasó? Que Jeremías de plano anterior, Jeremías de haber lanzado, tenía lances proféticos en la predestinación. Entonces el Señor dijo, no, a este lo vamos a utilizar porque este nos va a servir para esto. Y pum, lo toma su espíritu y lo manda al vientre de su madre, hermano. Y entonces ahí ya nació Jeremías. Pero entonces el Padre no se ha olvidado de nosotros. Entonces por eso dice acá, yo veo todo lo que tú hiciste, yo veo todo lo que tú formaste, la luna y las estrellas. Y entonces me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Porque a pesar de que nosotros hayamos alterado el curso de nuestra vida, el propósito de Dios o la voluntad de Dios o el deseo de Dios, aunque eso se haya alterado, Él todavía nos visita para ver qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Dice usted amén? Bueno. Entonces dice Efesios capítulo 1 y versículo 9. Yo le titulé en esta noche al tema el misterio de su voluntad. Es un misterio. Porque mire, hermano, si nosotros supiéramos con exactitud cuál es la voluntad de Dios, yo le he puesto que la estaríamos haciendo, porque usted tiene las buenas intenciones de agradar a Dios. Yo sé que en su corazón está el deseo de agradarlo, pero a veces desconocemos eso. Y entonces habla en Efesios capítulo 1 y versículo 9 al 10, dice: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Bueno, entonces ahora Él viene y nos revela el misterio de su voluntad. Entonces ahora resulta que la voluntad, mire, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo en nosotros es que nos dejemos guiar por ellos. Es que usted se deje guiar por ellos. El Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad del Hijo. Él sabe, él sabe perfectamente. Él es el mensajero de Dios. Incluso Jesús, estando en la tierra, Él decía: yo no quiero hacer mi voluntad, sino yo vine para hacer la voluntad del que me envió. Entonces resulta que Jesús, aún en cuerpo, y mire, estando en un cuerpo de hombre como nosotros, conocía cuál era la voluntad del Padre. Él sabía cuál era la voluntad, y esa hago, decía. Entonces la iglesia
hoy en día resulta que como desconocemos, hermano, un poco con respecto a la voluntad de Dios sobre nuestra vida, no buscamos, no queremos hacer, y hay gente que sí conoce cuál es la voluntad de Dios, pero no la quiere hacer. Entonces esa ya es otra cosa. Pero el misterio de su voluntad, dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, ya no es un misterio. La voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios desea, eso ya no es un misterio, porque Él ya no lo dio a conocer. Y dice acá, lo hizo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. O sea, que cuando los tiempos se cumplan, al final nosotros vamos a terminar haciendo lo que el Padre predestinó que nosotros hiciéramos. Bueno, Hechos capítulo 22 y versículo 14. Yo le quiero dar algunos ejemplos. Hechos 22, 14. Dijo él entonces, Pablo hablando, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conociese su voluntad y viese al justo y oyeses la voz de su boca. Pero aquí Pablo está hablando acerca de lo que Ananías le dijo a él en el momento que él se convirtió. Entonces viene Ananías y le dice a Pablo, Pablo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado antes de tiempo pasado. Él te predestinó para que conocieses su voluntad y vieses al justo y oyeses la voz de su boca. Entonces aquí el profeta Ananías le está diciendo a Pablo el propósito de Dios, le está diciendo cuál era la voluntad. Todo lo que estaba sucediendo estaba bajo la voluntad de Dios. Pablo había pasado, usted conoce y ha oído de la vida de Pablo, había pasado toda su vida persiguiendo la iglesia. Hermano, Pablo, incluso Pablo, hermano, estuvo presente en el momento que mataron a Esteban cuando estaba predicando. Lo apedrearon a Esteban y ahí estaba Pablo. Y no hizo nada Pablo. Pero resulta que ahora Pablo, hermano, se le aparece el Señor y en el capítulo 9 de Hechos nosotros vemos la conversión de Pablo, lo que sucede, cae como muerto, sus ojos se le cegaron como con escamas, dice, hasta que lo llevaron con Ananías. Y entonces ahora Pablo está narrando lo que Ananías le dijo. Y Ananías le dijo, mira Pablo, a ti te predestinaron. Cuando tú, antes de venir a la tierra, Dios ya sabía para qué tú ibas a ser bueno. Hermano, y la predestinación de Pablo es tremendo. Entonces dice aquí, te predestinaron para que conociese su voluntad. Ahora, Pablo conocía cuál era la voluntad del Padre. Pablo sabía cuál era la voluntad de él. ¿Y qué era lo que Pablo hablaba y según lo que Pablo entendió con respecto a la voluntad de Dios? Nosotros empezamos a ver, hermano, lo que él habla en Corintios, lo que él habla en Efesios, todo lo que él predicaba, porque él conocía cuál era la voluntad del Padre. Entonces yo no puedo hablar de la voluntad de Dios sobre mi vida. Yo no puedo hablar de la voluntad de Él, del deseo de Él, del propósito de Él, si primero yo no lo conozco. Yo no puedo hablar de algo que yo no conozco. Pero a Pablo lo predestinaron para eso. Entonces, algo tan interesante con respecto a esto es que nosotros en este tiempo necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, que es el que conoce la voluntad de Dios para nuestra vida.
Si nosotros no estamos siendo llenos por el Espíritu Santo, vamos a desconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice en Hebreos capítulo 2, del versículo 2 al 4: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando de Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, ahora viene el Señor, hizo señales, hizo milagros, hizo todo, pero todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahí usa un elemento, dice que Dios hizo milagros, diversos milagros y por dones del Espíritu según la propia voluntad. O sea, hermano, mire, esto del Espíritu Santo también es tan interesante, porque nosotros que estamos urgidos de saber cuál es la voluntad de Dios, deberíamos de anhelar o de suplicarle al Espíritu Santo, hermano, que nos muestre, que nos diga cuál es esa voluntad. Pero bueno, entonces recuerden que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hiciéramos la voluntad del Padre. Tuvo que venir el Hijo, porque resulta que se cambiaron. Nosotros alteramos el curso, el hombre alteró el curso de su vida, cambió algunas cosas y entonces nos salimos de la voluntad del pueblo de Israel, ejemplo de eso. ¿Cuántas veces se salió del deseo de la voluntad de Dios? El Señor les dijo: los voy a llevar a una tierra, la tierra se llama Canaán, pero resulta que ellos querían hacer lo que ellos querían y entonces les tardó 40 años, pero Dios los llevó a Canaán. O sea, el plan se cumplió, su propósito se cumplió. No llegaron los que salieron, pero de que llegaron, llegaron. Igual nosotros salimos de la escuela del Padre, venimos para acá y aquí, aunque queramos, mire, el que fue predestinado para ser salvo, ese, aunque le pase lo que le pase, de todas maneras el Señor lo va a tener que traer de donde, porque el plan de Dios y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Pero el que no, Judas, no, era el hijo de perdición. O sea, alguien se tenía que perder. Pero en este tiempo el propósito de Dios no es que el propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengamos por medio del arrepentimiento y regresemos a Él. Ese es el propósito de Él. Entonces, miren, Romanos capítulo 8 y versículo 28. Ahora le voy a hablar un poquito con respecto a la voluntad de Dios antes, en el espíritu, predestinación. Ocho 28 de Romanos y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su voluntad, a su propósito. Entonces, hay llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Aquí está hablando de antes, de la predestinación. Entonces, según lo que leímos en Romanos 8, 28 y 29, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué fuimos predestinados? Pues, ¿cuál fue el propósito de Dios? Porque está diciendo en el 28, para los que son llamados conforme a su propósito o voluntad. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Pero los predestinó ¿para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso le decía al principio, pero usted y yo nos falta mucho para llegar a esa imagen. Por eso ahora, mire, eso fue antes, ese es mi plan. Mi plan es entonces, o mi plan fue, según lo que el Padre está hablando acá, mi plan fue que nosotros fuéramos formados conforme a la imagen del Hijo. Pero como resulta que nosotros somos expertos en alterar los planes de Dios, entonces ahora dice, no, ahora no se puede, porque resulta que la creación ya no es a la imagen del Hijo, resulta que alteramos nosotros el curso de las cosas. Entonces ahora yo tengo que emplear un método para que todos lleguen a la imagen, para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el método que ahora utiliza el Padre? Estamos hablando de presente. Ya le hablé, aquí está hablando pasado. Ahora presente. Los 5 ministerios. Dejó los 5 ministerios, según Efesios capítulo 4 y versículo 11, porque todos nosotros tenemos que llegar a dar, o sea, otra vez, ahora aquí, otra vez, queriendo el Padre hacernos volver a su voluntad. Si la voluntad de Él era que todos nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, pero como no se puede, como no se pudo y trastornamos las cosas, entonces ahora dice, bueno, pero de todas maneras yo voy a cumplir mi plan. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora entonces yo necesito de emplear a los 5 ministerios. Leamos entonces, si usted tiene, me ayuda ahí, Efesios capítulo 4, versículo 11, me parece que es. Cristo mismo. Le voy a poner esta versión. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el Hijo. Entonces se da cuenta ahora lo que, y entonces aquí, hermano, tenemos que hablar, porque entonces, ¿cómo es que estamos nosotros? Sí, por eso le hablo, le quería hablar con respecto a la voluntad. Porque resulta que la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, en su mayoría no quiere reconocer los 5 ministerios. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a hacer la voluntad de Dios? Si le leía el pasaje cuando dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, Efesios 1:9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Muy bien. Entonces ahora resulta que Él emplea a los 5 ministerios
para que nosotros podamos llegar de regreso a hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo yo voy a despreciar a los 5 ministerios? Eso fue lo que él dejó, el método. Veníamos de la escuela del Padre para que viniéramos aquí a la tierra. Él nos hizo, hermano, y nos formó para que fuéramos a la imagen de su Hijo. Y así teníamos que venir. Ese era el propósito, que así su espíritu así tenía que venir. Que viniéramos a esta tierra a ser como fue su Hijo. ¿Y qué hizo Jesús aquí en la tierra? Él murió, hizo milagros, prodigios, hermano, predicaba, él hacía la voluntad del Padre. Ese era el propósito, y ha sido el propósito del Padre. Pero la humanidad se desvió. Entonces ahora dijo, no puede ser. Ahora yo necesito entonces emplear algunos métodos. Primero lo que tuve que hacer es enviar a mi hijo. Ahora está la salvación. Pero para que lleguen a hacer mi voluntad nuevamente, está la función de los 5 ministerios, la administración de los 5 ministerios de la iglesia, para que la iglesia regrese al propósito inicial, que es llegar el 13, mire, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la iglesia necesita de la administración de los 5 ministerios. Esa es la voluntad. Entonces yo le estoy mostrando la voluntad del Padre en la predestinación y en el presente. ¿Y qué necesitamos nosotros para poder llegar ahí? Bueno, entendimos eso. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Predestinación, otra vez. Antes de que usted viniera al vientre de su madre, el Señor se había propuesto algo. Esa era su voluntad. Para que fuéramos santos. Ese que está leyendo, el versículo 5. Pero el 4, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él en amor. Bueno, entonces dijo él, bueno, primero los tengo que predestinar porque ellos van a ser como mi hijo. O sea, ellos van a venir a ser, son formados, los vamos a hacer para que ellos lleguen a la tierra y sean como mi hijo. Ese era el propósito del Padre. Bueno, no se pudo. No porque él haya fallado, sino que el hombre ha fallado. Nosotros hemos fallado. Entonces ahora dice, ahora les voy a dar otro método, pues, ¿cómo van ustedes a llegar a hacer mi voluntad? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, pero no quieres reconocer los 5 ministerios. No quieres hacer mi voluntad. No conoces cuál es mi voluntad. Entonces no puedes llegar a hacer mi voluntad. Ahora ese ya no, él dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Que ahora estamos conociendo cuál es la voluntad. Entonces la voluntad antes de. Ahora dice acá que desde antes de la fundación del mundo, Él nos hizo, mire, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora yo le pregunto, ¿será que somos santos? Santos, hermano.
La máscara podemos tener del santo, pero no santos, no somos santos. Hay manchas, hay manchas, hay manchas. Entonces la Biblia dice que Él viene por una iglesia pura y santa, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque así nos envió y así nos quiere recibir. Pero para llegar ahí, ahora ¿qué necesitamos? Método. ¿Cuál es el método que necesitamos para llegar a eso? ¿Perdón? Hacer caso a los 5 ministerios. Bueno, sí, para llegar a esa estatura de un hombre maduro. Pero aquí hay otro elemento. Y ese elemento se llama la sangre de Cristo. Porque dice que la sangre de Cristo me limpia, me lava de todo pecado. Entonces viene la sangre de Cristo y entonces yo estoy siendo limpiado, yo estoy siendo, me están quitándome todas las manchas, me están limando. Pero ahora cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo, sí, claro, pero hermano, ¿qué es la sangre de Cristo? ¿Cómo nosotros ahora en el método? Mire, yo le estoy hablando de lo presente, de lo pasado, presente y en lo futuro. Porque Él nos envía para que fuéramos sin mancha y sin arruga y nos va a recibir sin mancha y sin arruga. Santo sin mancha y sin arruga. Pero para llegar ahí, ahora necesitamos de la sangre de Cristo. Claro, hermano, porque la sangre de Cristo se derramó hace 2000 años, sí, sí. Pero ¿cuándo nosotros participamos de la sangre de Cristo? A la Santa Cena. Ahí vamos a otro elemento. ¿Y cuánta gente hoy menosprecia la Santa Cena? Ah, pero bien, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, pero desconoces, no, te estoy diciendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo, para lo que te predestiné, y no lo estás haciendo. Entonces, yo te predestiné para que fueras santo, sin mancha. Ahora estamos nosotros en este mundo, hermano, y constantemente estamos siendo contaminados, constantemente estamos manchando nuestras vestiduras, están siendo manchadas, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces ahora nosotros necesitamos apelar a la sangre de Cristo. Claro que la sangre de Cristo ya fue derramada por nosotros, que nos hizo salvos, que nos limpió de nuestro pecado. Hermano, cuántas cosas la sangre de Cristo no ha hecho por nosotros. Pero cuando se trata de participar de la sangre de Cristo, no estamos. Entonces no estamos haciendo su voluntad. Él dejó métodos para que nosotros llegáramos a hacer su voluntad. Nos salimos de los propósitos de la voluntad de Dios, nos salimos, pero ahora yo quiero regresar a hacer su voluntad. ¿Cómo le voy a hacer yo? Entonces ya le di dos formas. Uno, primero reconociendo los ministerios. Lo otro, no menospreciando la sangre de Cristo. El sacrificio que Él hizo por nosotros. Eso es muy interesante, hermano. Pero cuando nosotros hablamos en el presente, porque les recuerdo que la voluntad de Dios en el pasado fue un trato con nuestro espíritu. Allá nos vio, allá nos conoció nuestro espíritu. Ahora acá el trato es con el alma. Está tratando con nuestra alma, porque es en su alma donde están sus deseos, donde están sus pasiones, y ahora Él quiere que tú rindas tus deseos y que quieras hacer los deseos de Él. Que nos volvamos a incorporar en la voluntad de Él. Pero mucha gente no quiere. Entonces mucha gente sabe cuál es la voluntad de Dios. Y yo le quiero leer un pasaje, está en Hebreos capítulo 10, si me ayuda. Parece que es.
10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, estamos hablando de las manchas, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia y por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Aquí está tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo que me llama a mí la atención es que dice que hay gente que ha tenido por inmunda la sangre de Cristo. Por inmunda. Ahora dice acá, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado eso? Porque aquí está hablando de un sacrificio y nosotros estamos hablando de la sangre, porque la sangre de Cristo es la que a mí me limpia de todo pecado. Pero entonces, hablando de la administración de la Santa Cena, yo no puedo faltar a eso, yo no puedo obviar eso, yo no puedo permitir que ese momento, que esa administración falte en mi vida. Pero ahora acá está hablando de los que pecan deliberadamente. Esa gente que está pecando deliberadamente después de haber sabido la verdad, recibido el conocimiento de la verdad, lo sigue haciendo para ellos, aunque no lo digan. Están teniendo por inmunda la sangre de Cristo y la están pisoteando, como diciendo, eso es como el que dice que es salvo, siempre es salvo, y yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me antoja. No, estamos después de haber tenido ese conocimiento. ¿Cómo puedo yo estar haciendo esas cosas? Entonces, la sangre de Cristo es la única, el único método que el Padre decidió enviar para que nosotros pudiéramos ahora regresar a su propósito, a su voluntad. No hay otra forma como nosotros vayamos a regresar, hermanos. Dice amén. Bueno, entonces eso es en la predestinación, pasado. Vamos a ver acá. Efesios 1:5. Ahora estaba leyendo, hermana Gloria, el 5. Nos predestinó. Entonces el 4 dice que nos predestinó para ser santos antes. Acá dice nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo conforme a su beneplácito, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces ahora ahora está en juego la adopción. Eso, mire, hermano, nos predestinó para adopción. Entonces resulta que en la predestinación Él sabía que de alguna manera nosotros no íbamos a poder regresar a hacer su voluntad si primeramente no nos dejábamos ser adoptados. Pero la adopción, aún en lo natural, en el tiempo presente en el que estamos, el proceso de adopción, hermano, conlleva muchas cosas.
Es un proceso, no es algo de la noche a la mañana, es un proceso que se va a ir dando, pero en el proceso de adopción también tiene que estar el que nosotros queramos rendir nuestra voluntad. Ese es el proceso de adopción. Cuando una persona en lo secular, hermano, adopta a un menor o a un niño, el proceso para que el niño o se haga como ellos, ese va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero el niño tiene que aprender que como fue adoptado, él ya no puede hacer lo que en su casa antes hacía con sus padres biológicos, sino que ahora él va a tener que hacerse a lo que sus nuevos padres le están diciendo. Es un proceso de adopción. Entonces ahora el padre envía a su hijo para que él muera en la cruz del Calvario por nosotros, hermano, por nuestros pecados, resucite y ahora nosotros seamos adoptados mediante Jesucristo. En Juan capítulo 17, cuando usted lee ese pasaje, está el Señor hablando, Jesús hablando y está diciéndole al Padre: de todos los que me diste, ni uno solo me perdió. Pero Él estaba hablando de toda la gente, de los que estaban ahí y hablando de ellos como hijos. Que así como tú me amaste a mí, tú también los ames a ellos, que los cuides. Y todo lo que le estaba diciendo al Padre. Yo ya me di por ellos, ahora ellos se tienen que hacer a mí. Entonces hay un proceso y el proceso aquí es la adopción. El método es la adopción para llegar a hacer su voluntad. Dejarnos adoptar por el Señor. Pero nos estamos negando, nos estamos renegando, queremos seguir con nuestras mismas actitudes, queremos seguir con nuestras mismas cosas y no vamos a poder de esa manera agradarlo. No vamos a poder de esa manera. Él no, mire, el Señor Jesucristo no vino para que nosotros entráramos en un proceso de foster, como se habla acá, que a los niños les busca foster parents, pero esos son padres temporales, no es una adopción. La adopción es diferente y mucha gente eso es lo que quiere, porque hoy quieren estar acá y después salirse. Un rato quieren estar bien con Dios, otro rato no, así quieren estar. Entonces el Señor dice: no, yo no quiero eso, yo lo que quiero es adoptarlos. Y que por medio del proceso de adopción, ustedes vengan a hacer mi voluntad. Entonces se nos predestinó para que por medio de la adopción como hijos, mediante Jesucristo, viniéramos a hacer su voluntad. Y hemos hablado del proceso de adopción, hermano. El proceso de adopción no es fácil, pero en este caso para nosotros es beneficioso, porque entonces nos va a llevar a conocer la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 37 en adelante. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y aquel que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, está hablando Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, vuelve a decir, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final.
Mire de las cosas que está hablando acá, pues. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Según lo que Jesús está diciendo para con nosotros. Ser resucitados en el día final. Pero habla de la vida eterna. Habla de la vida eterna. El que tenga vida, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y Él mismo lo resucite, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces está hablando que la voluntad del Padre es que nosotros tengamos vida eterna. ¿Cuántos anhelan la vida eterna? Y aquí sería otro tema, hermano, porque aquel joven le dijo al Señor, yo quiero tener vida eterna, le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Jesús al rico? Pero ese es el propósito de Dios. Entonces Él dejó métodos. Entonces le dijeron al joven, ¿sabes qué? Hay un método. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Porque ese es mi propósito. El propósito del Padre, dice, la voluntad del Padre es que tú resucites en el día final, pero que tú tengas vida eterna. Entonces ahora despójese de todo lo que tiene. Eso le dijeron. Mira, hermano, el pobre hombre rico, nosotros conocemos la historia, pero eso es lo que me da a mí a entender, es que mucha gente no está dispuesta a despojarse de lo que tiene. Y tal vez no tiene nada, pero lo poco que tiene no lo quiere soltar. Y el Señor le dijo, vende todo, despójate de todo lo material. ¿Por qué estás arraigado a lo material? ¿Por qué estás arraigado a las cosas de este mundo? Y entonces yo voy a terminar con el pasaje que le leí al principio, con el cual empezamos en el discipulado el día martes. Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Hay gente que se conformó a las cosas que el mundo le da. Está contento con lo que el mundo le está dando. Están amarrados a lo que el mundo le está dando. Y el Señor dice, si quieres tener la vida eterna, el método es, despójate de todo. No más a lo terrenal. No más a lo terrenal. Porque muchas veces lo terrenal para nosotros se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Las cosas terrenales nos impiden muchas veces a nosotros alcanzar la voluntad de Dios. Entonces fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos, para no tener mancha. Fuimos predestinados. ¿De qué le hablé? La predestinación, mire ahora, para tener vida eterna, para resucitar en el día final, para ser a la imagen de Cristo. Esa fue la predestinación. Esa era la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo regresamos nosotros a hacer esa voluntad? Reconociendo los 5 ministerios por la sangre de Cristo, el proceso de adopción, y ahora despojándonos de todo lo material. No os conforméis a este mundo. Despojémonos y vamos a conocer. Y entonces dice Romanos 12, lo que le leía. No os conforméis a este mundo, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Eso es conociendo un poquito de la voluntad de Dios. Eso es un poco, hermano. Hay tantas cosas que nosotros fuimos predestinados. ¿Para qué fuimos predestinados? Hay que hablar de la predestinación, ¿verdad? La predestinación y la preordenación.
La predestinación no la podemos cambiar nosotros, porque esa la dio el Padre. Pero la preordenación, que es el método que Dios utiliza, ese sí se puede cambiar. Porque usted escoge si quiere aceptar o no los 5 ministerios, usted escoge si quiere aceptar la sangre de Cristo, esa es su opción. Esa es la preordenación, el método. Sí. Entonces, vamos a orar en el nombre del Señor. Entonces recuerde, cuando usted le diga al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, el Señor le va a decir, bueno, ya aprendiste qué es mi voluntad. Un poquito. Si quieres hacer mi voluntad, entonces empecemos. No pecando deliberadamente. Tú que ya conoces esto, que fuiste salvo, que reconociste a Cristo como tu único Salvador, no tomes la sangre de Cristo por inmunda. No pequemos deliberadamente, reconociendo los 5 ministerios, dejándonos llevar por el proceso de adopción, pero también despojándonos de las cosas de este mundo. Póngase de pie un momento, déjeme en esta noche bendecirlo, que usted vuelva a casa pensando en estos pasajes, lo que hoy hemos hablado, y que en nuestra oración nosotros le podamos decir al Señor con sinceridad, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque hay cosas que no sabemos cómo hacer, pero que le digamos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder, Señor, escudriñar tu palabra tan preciosa y conocer un poquito más de esto, Señor. Permite, Señor, que nuestro entendimiento sea renovado, Señor, cada día, para que de esa manera podamos comprobar cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Sabemos, Señor, que hoy has enviado de tu revelación, Señor, has abierto, Señor, el panorama para nuestra vida, Señor, y aquello que antes era un misterio, que antes estaba oculto, hoy nos lo has dado a conocer, Señor, y por lo tanto queremos que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Queremos que nos lleves, que nos enseñes, Padre. Nos vamos a dejar guiar, Señor, para que podamos volver al propósito original, Señor, aquello para lo cual fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, Señor, y así de esa manera poder llegar a la perfección. Que cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, lleve esta palabra en su corazón, Señor. Que tu voluntad, Señor, sobre nuestra vida sea algo primordial, Señor, prioridad para nosotros, Señor, que sea hacer tu voluntad, Señor. Pero para eso primeramente tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche. Yo te pido, Señor, que los bendigas. Yo te pido, Señor, que tú envíes siempre de tu provisión sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que tú los has traído, Señor, y que desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya los conocías, y que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, aprender, Señor, y conocer más de esto, Señor, y que por medio de los métodos que tú has dejado, Señor, nosotros podamos regresar a hacer tu voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado, Señor, para estar en tu casa, Señor, reunidos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias.